los malos sois tan malos, ni los buenos somos tan buenos. El arco dramático de un personaje es la evolución que experimenta a lo largo de su historia. Cuando le conocemos tiene una serie de características, un entorno, un contexto muy concreto. Mira, pasar de nosotros, ¿vale? Tranquilo, vampiro, que en esta clase siempre hay sitio para frikis. Lo digo desde el principio a todos. Este año paso de vuestras bromas, ¿vale? Fue en la serie SMS cuando le vimos por primera vez. Luego llegarían El camino de los ingleses, o Fuga de cerebros, Los hombres de Paco, 3 metros sobre el cielo o Grupo 7. ¡Somos el Grupo 7! ¡Y aquí no vende ni Dios! ¡No vende ni Dios! El personaje se transforma por lo que va viviendo y nosotros como espectadores vamos viendo y siguiendo su cambio, cómo va creciendo, ganando valores y adoptando nuevas características. La mula, Toro, Los 33, Contratiempo, Bajo la piel del lobo. Nos hicimos una foto con una Polaroid. ¿Dónde está esa foto ahora? La colgó en una pared, se nos ve a los dos. No matarás, El practicante o Beerbox Barcelona. ¿Puedo abrir ya los ojos? Aún no, ya casi hemos llegado. ¿Dónde estamos? Un segundo, ahora lo verás. Y en un nuevo giro del guión, nuestro personaje, después de desarrollar una carrera cada vez más interesante, con trabajos más complejos, ha decidido ponerse al otro lado de la cámara. Ha decidido dirigir su propia historia. Estrena este viernes su primera película como director. Mi soledad tiene alas. Tal vez es el momento de largarme de aquí. Pero para eso voy a necesitar pasta. Me gustaría empezar de cero otra vez. ¿Tú qué quieres? Mi soledad tiene alas es la historia de 3 amigos, la historia de las pesadillas en las que algunos pueden quedar atrapados estando despiertos. Es la historia de Dan, es la historia con la que Mario Casas ha creado su primera película como director. Hola Mario, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿En qué momento fue? ¿Cuándo surge el momento, la idea? No sé si fue un día concreto que te venía ya reconcomiendo desde hace tiempo o que hay un momento en el que tú dices, voy a dirigir mi propia película. Bueno, había algo que se llevaba como unos años atrás queriendo dirigir, ¿no? Había escrito muy poco o algunos cortos y demás y tampoco me había atrevido a enseñarlo, me daba como reparo, vergüenza. Y de repente en la pandemia, cuando todo se para, se detiene y digo, tengo que hacer algo que no he hecho hasta ahora y es escribir, y es junto a Débora François, co-guionista de la película, nos ponemos en plena pandemia, hace casi cuando se estrene la peli 3 años y medio, a escribir las primeras palabras. Tenía muy claro una peli con raza, una peli fresca, una peli de chavales jóvenes, que yo creo que le da carisma a la peli, y que mi hermano tenía que ser el protagonista. O sea, ¿tú sabías ya qué historia querías contar? Más o menos sí. Sí. O sea, yo tenía muy claro lo que dan los jóvenes, ¿no? La edad que tienen estos personajes en la peli, 18, 19, 20, lo que da es como te digo, da algo bueno, que no controlan todavía sus emociones, ¿no? Y hay algo ahí de que yo viví también cuando era más joven en el barrio, en la periferia de Barcelona, o sea que en la escritura podía haber algo de mí, porque había vivido ahí, o después cuando voy a Madrid, que es lo que les pasa a los dos personajes, también hice ese salto a Madrid con 18 años y hago ese viaje, entonces de alguna manera sí me tocaba, respiraba a la hora de escribir. O sea, hay mucho de ti en esta, sin ser autobiográfica, pero sí hay mucho de ti, hay diálogos que puedes haber pronunciado tú a tus 18, tus 19 años. Seguro. A lo mejor no yo, pero sí todos hemos tenido a este amigo, a Reno, ¿no? O a un avío. O sea, es cierto que yo sería más Dan. O sea, yo a la hora de escribir sí hay mucho de ese personaje en mí. Al final hablamos de un artista. Yo he intentado hacer un grafitero, un dibujante, porque no iba a hacer un actor, además no pegaba, ¿no? Y había algo en todo eso que es un chaval con una sensibilidad, que él, bueno, el pintar, el dibujar, el hacer grafitis, es su manera de expresión, ¿no? Y para mí era la interpretación, entonces quieras o no, hay algo de eso. Igual es eso, es decir, que es verdad que Dan es un personaje muy introvertido, que le cuesta sobre todo expresar las emociones, y en cambio se expresa mucho a través del arte. Igual ese es el mayor paralelismo contigo. Sí, totalmente, o sea, hay algo, para mí lo más interesante era eso, era un personaje que no sabes realmente qué le pasa, o sea, te lo explicamos un poco en la desestructuración familiar, pero realmente no sabes qué le ha pasado con el padre o con la madre, ¿no? Él vive con su abuela en estos momentos y son los personajes que me gustan, los que formulan preguntas a lo largo de la peli.
crees que vas a saber más de ellos. Y chavales, sobre todo, para mí Dan, o Bio, sobre todo Dan en este caso a lo mejor, es un personaje que podría tener mi edad, no es el típico chaval a lo mejor adolescente, mierda, he perdido el móvil, mierda, no sé yo. Es un chaval muy maduro. Es un chaval maduro, es un chaval además que tiene muchas cosas y que ha vivido una infancia seguro durísima, entonces cuenta algo que son matices que yo quería que Óscar interpretara un personaje de estas características, o sea, un personaje que no había hecho hasta ahora, además una peli como más costumbrista, más realista. Estoy en la pandemia, en el momento en el que Mario Casas en casa decide, oye, me voy a lanzar. ¿Tú ya sabías qué tipo de director querías ser? Porque una cosa es querer contar una historia y otra es decidir que vas a dirigir la película y saber qué tipo de director serás. ¿Tú eso lo tenías claro? Bueno, no lo tienes claro del todo, es decir, sí sé cómo la quería contar. Yo empiezo a trabajar en referencias, cuando empiezo a trabajar en el tratamiento para mandárselo a los productores, Adrián y Nuria de Nostromo. Y después lo que hice fue como a la semana y media, 2 semanas, cuando teníamos ya unas primeras líneas, empecé pues a coger imágenes de diferentes películas, las cuales a mí me habían tocado de alguna manera, construyo ese tráiler, esas imágenes para enseñarlas y decirles, yo quiero llevar la peli por aquí y por aquí la voy a llevar, y además van a ser todo actores no profesionales. Entonces sí había algo de que tenían la imagen clara del tipo de peli que quería hacer. Solo hay un plano, una dolly que va hacia atrás, toda la peli es cámara al hombro, o sea, tenía clarísimo que yo no quería perderme nada de los actores, quería estar encima de ellos constantemente, entonces en ese lugar sí tenía la peli clara. Ahí jodo más al dire de foto, porque yo sí le decía, yo he trabajado en muchas pelis, he visto directores como le han dicho al dire de foto, quiero iluminado absolutamente todo, el piso entero. ¿Por qué? Porque quiero que los actores se muevan. Entonces es un poco esas ideas que yo he ido cogiendo, he ido aprendiendo, y es lo que he introducido al final en Mi soledad, para que todo el rato los actores estuviesen libres. ¿Qué quieres hacer en el ensayo o antes? Moveros por el lugar y a partir de ahí pues crear el plano, que es lo que hemos hecho. ¿Cómo es luego volver a interpretar habiendo sido director? Porque claro, ahora es malo eso, ¿eh? No, la suerte que he tenido... No vas pensando, quítale la luz. No. ¿No? No, porque de otro director a lo mejor puede pasar, pero es que acabo de currar con Rodrigo Cortés en Escape, además produce Scorsese, que es la primera vez que produce una peli en España, y he flipado, tío. ¿Por? O sea, solo decía, ¿por qué no he currado con Rodrigo antes? Bueno, por cómo trabaja, y sobre todo aparte de que es muy, muy buen director de actores, que al final para mí es el lugar donde más cómodo estoy. Técnicamente es un prodigio, y él ya hacía cosas que yo no paraba de fijarme. Ya no paraba, es lo que ha cambiado. Antes me fijaba, pero estás más en el lugar de actor. El Rodrigo a la vez sabía que había dirigido, entonces me ayudaba en el sentido y hablábamos mucho. Y me fijaba constantemente. Entonces, si algún día vuelvo a hacer una peli, hay cosas que hacía Rodrigo que se las he robado. Entonces he tenido esa suerte en mi carrera de que esta peli la hago siendo actor, y he aprendido mucho de muchos directores. Ya no es solo yo como espectador lo que me ha influenciado a mí el cine desde niño, sino es que yo he trabajado durante bastantes años como actor. ¿Por qué solo tu hermano y Francisco Boira como actores profesionales? Ahora me decías que tenías clarísimo que querías contar la historia con actores que no lo fueran, después de un proceso de casting que creo que no fue corto, es decir, que fuiste muy exigente ahí en eso. ¿Por qué? Sobre todo, hay como un par de cosas. Había algo de... Cuando Óscar me pregunta y le digo, no, quiero todo, y lo primero, cuando mando el tratamiento y el tráiler que te hablo a los productores, es actores no profesionales. Solo Óscar. Yo quería sumergir a Óscar en un mundo real. Es decir, Óscar es una clase ya media, yo sí vengo de una clase más de barrio, pero él sí es cierto que ya está en otro lugar, no viene de ese sitio. Entonces yo creo que lo importante y conseguir que nosotros, el espectador, siguiese a Óscar y creerte que viene de ese lugar, aunque es un chaval sensible, un artista, tenía que rodearlo de verdad. Entonces, si nosotros en ese proceso de ensayos, de casting, conseguíamos que ese grupo, esos 3 chavales, esos 4 chavales, se fuesen perfectos, congeniaran, y Óscar se alimentara de esa energía, íbamos a tener al personaje. O sea, el talón de Aquiles era ese. Pero cuando tú metes a una persona que no es profesional y la pones a interpretar, ¿no pierde esa naturalidad? Es decir, es que puede pasar la inversa. Sí, ese era un riesgo. Ese era el riesgo. Y salió bien. Para mí sí. O sea, yo creo que Óscar... Es que además hay una cosa que Óscar estaba muy preocupado con eso y me decía, es que, tío, es que claro, yo no soy de barrio, es que veo cosas... Y digo, es que los chavales de barrio... yo no me quiero ir al cliché de lo que la gente puede pensar sobre un chaval de barrio. Yo conocí a muchos chavales de barrio que lo que quieren ser es eso, un artista o bailar, o quieren una vida normal, yo qué sé. No es tanto eso. Entonces había algo que... Yo le dije, mira, Morat,
con el tema de la canción. ¿Por qué está Morat en la canción? Al final, para mí, yo veo a Morat en Salvados y veo su entrevista y le digo a Óscar, justo cuando la vi, se lo mando, y le digo, mira Morat cómo es, mira la personalidad que tiene, digo, y mira en el momento que está con su madre en la casa y está tumbado en las rodillas de la madre tocándole el pelo, y es una secuencia de un niño de 5 años. Sí. Digo, esto es Dan. Entonces, pero sí, como tú muy bien dices, el riesgo era meter a Óscar con todo, no actores no profesionales. ¿Tuviste siempre claro que era una historia para Óscar? Sí, siempre. O sea, hay algún vídeo así que sale, o sea, que me han mandado por Instagram, que ya se nos ve decirlo a los dos. Yo siempre me he fijado mucho en los directores, desde que tengo 20 y pico años. No solo me interesaba hacer el personaje, sino les preguntaba muchas cosas, o a los cámaras, o siempre estaba ahí un poco en lo técnico también. Pero Óscar, sí, digo, si algún día hago una peli, si algún día sale, va a ser Óscar, sí. Y entiéndeme la pregunta que te voy a hacer, Mario, pero ¿tú sabías que Óscar iba a ser el actor que ha resultado ser en esta película? Sí. Porque hay momentos increíbles, sí, sin decir nada. Sí. O sea, Óscar va a sorprender. O sea, se me ponen los pelos de punta, la verdad. Óscar va a sorprender. Es que Óscar no se ha visto hasta que ha visto la peli. O sea, yo les tenía prohibido, o sea, lo he dicho más veces, a los actores, y cada director hace lo que quiere, ¿no? Pero en mi punto de vista, que no se viesen. O sea, Óscar además es muy presente de su físico, de cómo es él, y yo tenía que quitarlo de todo eso, que tenía que quitarle cómo él funciona como actor. Entonces había un momento que él me decía, el segundo día, tío, Mario, se vino abajo el primer día. Al final me dice, Mario, es que no, tío, es que no sé lo que estoy haciendo. Es que él está interpretando la primera película en la que su hermano es director. Claro, había un conflicto en él, y una mirada en su hermano diferente, porque yo al final me estaba fijando en todo, concentrado, y se vino abajo y me decía, es que no sé lo que estoy haciendo, Mario, es que sonrío. Digo, Óscar, lo que no estás haciendo es increíble, eso es Dan, no te juzgues. Y a partir de ahí empezó a entender, y es cuando voló. O sea, hay una secuencia cuando él quema, que has visto la peli, es una toma, y pasa que se corta, pero es un ataque de ansiedad. O sea, es un ataque de ansiedad. O sea, cuando se corta y después tengo que hacer otro plano y demás, en lo que acaba eso es el equipo yéndose, desapareciendo todo el mundo, y Óscar calmándolo, y solo me decía, es que sé lo que es, me da mucha pena él, o sea, había conectado, pero es un ataque, después de eso es un ataque de ansiedad bestial. ¿Y qué se le dice? Abrazarlo y que sí está bien. O sea, ahí es donde me preocupé, porque él estaba dándolo todo, iba por todas, ha estado pintando meses, viviendo en la casa del personaje, o sea, se ha sumergido muchísimo en todos los sentidos. Entonces, y yo lo sumergí, o sea, con el coach, con Débora, que también estaban en el rodaje, los empujamos a que se convirtieran a vivir esta historia de una manera diferente y real. Pero bueno, ahí está ese corto de Óscar, que me parece, con 24 añitos, yo no hacía eso. La verdad que es sorprendente. La capacidad dramática de tu hermano en esta película es realmente sorprendente. ¿Cómo te preparaste tú psicológicamente para dirigir? Porque creo que ahí también hay un proceso. Bueno, primero me lanzo a la aventura, voy a dirigir mi película, tengo clara la historia, tengo claro con quién, tengo claro qué tipo de cine quiero hacer, pero cuando te preguntaba qué tipo de director quieres ser, también es qué relación quieres tener con los actores, cómo vas a instalar tu autoridad, a decir, aquí soy yo el que mando. ¿Cómo distribuir eso? ¿Eso cómo lo gestionaste? Pues o sea, no sé si decirlo así, que a lo mejor suena raro, pero creé un personaje, que era el del director, de alguna manera. ¿Tú estabas interpretando tu papel de director? No interpretando, por eso puede sonar raro, pero sí trabajé en ello antes de empezar. Yo como actor, desde hacía muchos años, aparte de trabajar con mi coach de interpretación, hablo pues con un psiquiatra o con psicólogo sobre las personalidades, ¿no? de los personajes, y me dan como inputs. Aquí hice lo mismo, aquí un poco la figura del líder. O sea, investigué muchísimo. Y tenía en mi piso en Barcelona la pared completamente llena de posits de todo lo que tiene que ver relacionado con esto. Pero espera, es que esto me lo diga alguien que no tiene ninguna relación con el cine y me voy a meter en esto, bien, pero tú has trabajado con muchísimos directores, con algunos de los mejores directores. Pero es lo que tú estás diciendo, es cómo tú estás con el equipo, o sea, el equipo te tiene que seguir. Ya. Tú no puedes ser como estabas diciendo tú aquí, no, a lo mejor ahora mando yo, soy el jefe, no.
Para mí el cine no es eso. Para mí el cine es un trabajo en equipo. Y yo no puedo llegar a un rodaje. El director de foto, Edu Canet, es su primera peli, que ahí sí dije, te vienes conmigo y vamos a hacer esto. Pero es que había mucha gente que había hecho muchísimas pelis. Y yo lo único que podía hacer era mirarlos, preguntar, escuchar. O sea, el ego fuera, para mí. No podía ser el director y se va a hacer lo que yo diga. Hay no. muchas cosas que hiciste de forma distinta como pensabas hacerla precisamente por este proceso de, ostras, me acaban de hacer ver que estaba equivocado. Sí, yo escuchaba mucho, es decir, tú puedes escuchar y decir, vale, esto lo cojo o no lo cojo. Lógicamente, pero yo escuché cosas que me ayudaron mucho. Es decir, desde la script, desde Edu Canet con la cámara también que operaba, técnicos, el foquista, Rafa, es decir, yo he escuchado a todo el mundo, es lógico, o sea, llevan muchísimos años en esto y era un equipo además, yo lo que quería era que la gente se sintiese cómoda, en familia, que íbamos todos a una. Yo creo que ahí es donde sacas las películas, de repente respiran algo diferente y lo he vivido a lo largo de mi carrera. Entonces para mí era intentar transmitir una idea, no ponerla encima de la mesa y esto se va a hacer así. No he sido ese... Creo que no he sido ese director. Luego preguntaremos a ver qué tal el reparto que nos dice. Descríbeme esa pared llena de posits. Era todo... Tengo vamos... ¿Tienes foto? Tengo foto. ¿Tienes foto? Mira, pero pues, a ver, para no fastidiarte la entrevista y nos quedamos... Mira, la estoy justo buscando, que es que me la pidieron el otro día. Aquí está, mira, justo. A ver, ¿está mirando en el móvil? No sé, o sea, es... Oh, sí, una pared llena de posits. Pero mira, pensaba que de colores, ningún color, todo blanco. Todo blanco. Todo blanco. Todo blanco Sí. Y la letra negra, sí. Exacto. Todas las mañanas me sentaba, me tomaba mi café, me fumaba mi cigarrito. Sí. Mañanero, fatal. Y leía. ¿Y los leías? Y leía. ¿Y ahí qué pone, por ejemplo, Pone serenidad, pone no juzgar, nunca se puede perder el ánimo, parar y pensar, carisma, salir de la zona de confort, ilusión, arriesgar. Y cuando llegabas al set de rodaje, ¿te acordabas de todas estas cosas? Son muy básicas, ¿eh? O sea, no son frases como de, voy a filosofar aquí ahora. No, son como concretas. Está muy bien básicas. eso como premisa, como actitud, pero luego llegas, no sé, el estrés, las cosas no salen, en fin, que tienes un mal día, 1000 cosas. ¿Te acordabas de esas cosas? Sí. Y tenía gente alrededor que me han protegido mucho. Y yo sobre todo estaba con los actores. Yo llegaba, que lo aprendí de Paco Cabezas en Adiós, que son estas cosas que he ido aprendiendo por suerte. Él llegaba siempre una hora antes que todo el equipo. Podía ser una madrugada 5 y él a las 4 estaba ahí. Y yo iba todos los días a todos los sets de rodaje, solo, una hora antes, con mi palo santo. No sé por qué, pero no sé por qué. Me habían regalado un palo santo, empecé, y en todos los sitios que iba pasaba el palo santo. ¿Y eso? No sé, llegaba el equipo y decía, ya ha pasado Mario por aquí, que ya huele. Y música y tal, y a los actores también, actores y dire de foto, media hora antes de que llegara todo el equipo para empezar a pasar toda la escena, para mirar el espacio, para cuando llegase el equipo estuviese ya hecho, no que se metan en maquillaje, peluquería, tal, y después empezar a ensayar, no, ensayar antes de que entrasen en procesos. Me has contado cómo surge la historia, hemos contado el proceso, quiero que me cuentes el final, cuando ves el material, cuando enseñas la película, cuando la ves tú y cuando la das a ver a los demás. Cuando yo veo el primer churro que hace Vero Cayón, que ha hecho un trabajo espléndido, y la pobre tiene que enseñar ese primer churro, que es las tomas buenas que tú has dado. ¿Todo lo que habéis grabado? Sí, las tomas buenas. O sea, las que das por buenas. Las que das por buenas en set, que después cambia. Claro, ella hace algo cercano, ¿no? Y a mí me dije, ¿qué hago yo ahora? ¿Qué es esto? O sea, no porque estuviese... De mal. Bueno, porque es otra película, no es la película que esperabas, no es lo que has rodado. Es otra cosa. Entonces no entendía lo que estaba viendo del todo, y ella me dijo, Mario, tranquilo, dice, yo he montado pelis, hay emoción, hay personajes, y ya la historia y demás la vamos a volver a reescribir, pero lo que tiene que estar está. Entonces me tranquilizó un poco, pero cuando yo acabo la peli, la enseño, esa hora 37, pues la vi con 15 personas en casa, a ver qué enseñé una primero con 1,51, fue ahí, y entonces les dije que apuntaran todos, cuando acabara la peli, en una libreta para que no se empezasen a contagiar los comentarios y me diesen su opinión. Y bajé 20 minutos.
Bajé De de 1,5, bueno, menos, pero 1,51 a 1,37 con créditos. Cuando tú ves el churro inicial, que dices, ¿se puede reescribir? Es que esto para los que no somos del cine es algo, ¿cómo puede ser que si tú ya lo tienes rodado, si ya está el material ahí, puedes hacer que la historia cambie? 100%. O sea, tú puedes hacer otra película completamente distinta. A mí me contaba, por ejemplo, que dice, hay algo que está bien, que los personajes caen bien. Dice, si el prota o la prota cae mal, dice, porque pasa así de veces, tienes que rehacer entera la película. O sea, tú una peli, cuando tienes todo el montaje, puedes hacer la peli que te dé la gana, quitar personajes, poner, es decir, lo que quieras. Es reescribir. Me lo habían dicho siempre, yo no imaginaba, y digo, hostia, yo creo que el material que tengo es fresco, es natural, están muy bien los chavales, pero se reescribe en la sala de montaje. Al final quedó así. Deberían pagarte por llevar ese uniforme. Anda, tonto, si ya me pagan. Además, sí, que me quede de puta madre. Eso dices tú. Pero si tú no has trabajado en tu vida. ¿Trabajé? Ah, bueno, sí que has currado, que tengo una foto tuya vestida con un uniforme así, amarillo, de basurilla. El del Minion, ese sí que era... Pero ese no era un puto trabajo. Mira quién fue a hablar. Como te pongas tonto, la subo, ¿eh? Mira quién fue a hablar. El que dice que pinta es un artista de pacotilla. ¿Qué cojones? Dice, chaval, el día que tenga mi propio estudio vas a venir llorando. El nuevo Bansky. Sí, Bansky Pollas, eres. Hay una vida escondida en tus pupilas, la que se asoma cuando miro y no me mira. No es una película de acción, es una película de personajes en los que los detalles de cada uno les definen, e incluso más en lo que no dicen que en lo que dicen. Y hay otra cosa que acompaña esta primera película de Mario Casas como director, que es la elección de la música. Has creado muy bien las atmósferas. ¿Eso también estaba pensado del principio o eso se va creando después? Yo tenía muy claro, o sea, con todo el cariño del mundo, o sea, quería huir un poco, aunque está Morat, pero es como Morat sale al final. Yo quería huir del trap o del rap, en el sentido porque lo estoy escuchando como mucho, o sea, está como muy en la sociedad ya y le quita como algo mágico, ¿no? Para mí a una primera peli. Para mí el flamenco lo he escuchado desde que era niño, por eso el barrio, ¿no? Y en la peli hay flamenco fusión, de repente hay electrónica, una banda sonora como que ha hecho Celtia, como atmosférica. Yo quería canciones especiales y que me recordasen a mi infancia. Sale Chiquetete en un momento dado, o sea, que dices, Chiquetete, espera, que me acaba de petar la cabeza, la gente me lo dice. Bueno, es mi padre. Es mi infancia, es escuchar a mi padre escuchando Chiquetete, Manzanita y después Dire Straits. ¿Los viajes en coche o en casa? Eso era en casa. En casa. Eso era en casa, sí. Entonces es un recuerdo que además es como raro porque dices, hostia, de repente igual pasa con... Pues sí, la música era el barrio, me llevaba a ese lugar y el flamenco también que hay en la peli. Claro. Es que esto Esto es así, la radio es así, Mario. En el cine sois maravillosos, pero tampoco estamos mal en la radio. Tú dices Chiquetete y mira. Ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad. Esto lo tenía claro. Ayer cuando vi la película escribí a Ana Oslé, nuestra compañera, y le dije, me gustaría que sonaran dos canciones, Cuídate y la de Chiquetete. Sí. Porque son dos hitos, se puede entender un poco cuál es la filosofía de la película quienes nos estén escuchando a partir de esta banda sonora. ¿Sabes que me he quedado sin tiempo y se me ha pasado? Qué pena. Sí. Qué Tendrás que volver otro día. Ojalá. Con la siguiente peli. ¿La tienes ya en la cabeza? No. Vale, o sea que sí, pero no me lo puedes decir. Oye, Mario, que muchas gracias en serio por pasarte esta mañana por el Hoy por Hoy. Ha sido un gusto. Mi soledad tiene alas, que llega este viernes a los cines. Vuelve cuando quieras. Muchas gracias. Hasta muy luego. amable. Que le he concedido los cálidos besos que no